Que uno tiene al Centro UR Intercultural pues va más allá desde los conocimientos propios, ¿no? A veces nos hace falta como apropiarnos más para contribuir en muchas cosas al Centro UR Intercultural. De mi parte pues he venido fortaleciendo la parte espiritual y el acompañamiento desde los espacios del Centro de Armonización que van en el aporte cultural y también ancestral de los pueblos indígenas. No solo mi persona, sino muchos estudiantes sabedores de la medicina tradicional, como también conocedores de otros espacios que se vinculan con el Consejo de Caminantes. Ese es un punto que nosotros queremos fortalecer dentro del Centro Intercultural, como también dentro de la Universidad del Rosario. Otro de los aportes que podemos generar es en el acompañamiento pues, en los diferentes espacios, tanto universitarios como de otras universidades. Últimamente pues venimos acompañando con el tema de los juegos interculturales que se generó a nivel de las universidades, tanto de la Universidad Nacional Pedagógica, la misma Universidad de Rosario, el externado, y esto fue como una vinculación de nosotros como estudiantes a vincular más al Centro UR Intercultural. Aunque hace falta muchas cosas, creería que hay que fortalecer esos espacios que se brindan dentro del centro. Otra de las cosas es que también nosotros como estudiantes, al igual como queremos apropiarnos de muchos espacios que abren dentro del programa, pues también es la tarea, ¿no?, de nosotros estar vinculados en las diferentes actividades que se programan dentro del centro. Al igual me parece importante que nosotros como estudiantes generemos esos espacios de aprendizajes, pero siempre estén de acuerdo a la disposición. Cabe resaltar que a veces nosotros mismos no tenemos esa disposición que se merece el Centro UR Intercultural. Tenemos que darle mayor prioridad a esos espacios, a esos encuentros y generar mayores aprendizajes. De la primera pregunta y de la segunda, de los aportes del programa a la universidad, yo creo que es la inclusión de comunidades étnicas dentro de un espacio como la universidad privada. Aquí en Bogotá, una de las más prestigiosas, considero yo que es ese espacio de inclusión, de poder incluir lo diverso dentro de lo que siempre se ha considerado por toda la historia de la universidad. Y pues creo que lo que dice Carlos William del fortalecimiento, sí es verdad. Siento que es un programa que es de y para los pueblos étnicos. Sin embargo, no veo de alguna manera que haya representación de pueblos étnicos, digamos, en el tema de los consejos estudiantiles, ¿sí? O que no se haga tan visible este tema de que, pues sí estamos acá, de alguna manera estamos construyendo también país, como es el lema de la universidad, pero se queda en discurso y no se aplica a la hora de la verdad, en la práctica no se aplica. Entonces, ¿cómo llegar a incluir? Yo decía hoy en el almuerzo, llegar a incluir espacios de interculturalidad, de tejidos, no solo pensar como el programa está ya distanciado de la universidad, sino que sea un espacio donde se pueda acoger la universidad con los estudiantes en general y los estudiantes indígenas del programa, ¿cierto? Yo no estoy, digamos, no estoy en la tónica de querer que todo el mundo vaya a la misma línea, porque es mentira. Porque yo, por ejemplo, soy una de las que no aporto, no estoy activa en estos espacios del programa, porque la verdad no los considero muy relevantes a veces, sino como que solo se quedan discursos, pero a la hora de la verdad como que no hay un apoyo, un acompañamiento real, sino una presión horrible por el programa hacia los estudiantes indígenas. Pues no sé cómo lo perciben los demás, pero, o sea, estoy agradecida por la beca y todo esto, pero siento que hay una presión más allá de que cargas encima todo lo que representa un pueblo indígena y encima la presión de este programa, a que, por ejemplo, tengas que ir a actividades un día de clase o son horas que implican para uno como estudiante, digamos, no sé, sacrificar más tiempo, más cosas, cuando
yo siento que son, o sea, debería ser un espacio donde de verdad uno como estudiante indígena dentro de un espacio de estos pues se pueda fortalecer y no que esté como en esta presión, pues ya tenemos la presión de la sociedad y de las comunidades como para que un programa también sea una presión más a todos estos problemas, ¿no? Que se tiene como estudiante, porque yo creo, o no sé si solo me pasa a mí, pero es como yo lo considero. Bueno, igualmente, doy un caso y un ejemplo, digamos, los espacios que nos ha brindado la universidad por parte, digamos, del grupo intercultural, pues donde se encuentra Javier, Leo, Uber, José, bueno, hay hartos integrantes que son de comunidades indígenas y afros. Es como un espacio que, o sea, salió como de repente, por así decirlo. Al principio, digamos, tuvimos que sacarlos como que un poquito o sea, propiamente de nosotros, o sea, que la universidad se inspirara a que decir, no, el grupo intercultural, que venga, no sé qué, no, o sea, en esos aspectos creo que uno, desde uno mismo toca, incentivar, exacto, incentivar para que pues la universidad como que diga, estos muchachos sí se están interesando y ojalá pues haya más espacios para otros eventos o para otros grupos, no sé si hay música o, ¿sí? O para danzas, ¿sí? Bueno, en fin. Pues yo quiero complementar lo que habló Juliet también, ¿no? O sea, es bien importante eso, ¿no? Que a veces vemos que es una presión también, ¿no? Tanto como del centro y tanto como de la universidad, ¿no? Por ejemplo, desde la universidad podemos ver la presión de que esté la participación del programa en cosas a veces que son superficiales, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, hay este evento y queremos una representación de la universidad, del Centro UR Intercultural, pero a veces esa invitación es como por nomás de llamar la atención, podríamos decirlo de esa manera, pero en realidad si la universidad le interesaría que nosotros estuviéramos participando, estuviéramos dentro de muchos espacios que hay y que son muy relevantes para el programa y para nosotros como estudiantes. Claramente esa presión que genera la universidad a veces nosotros como estudiantes no nos permite como verdaderamente mostrar lo que nos caracteriza como pueblos indígenas. Entonces cuando ya el Centro UR Intercultural dice, bueno, estudiantes de las comunidades indígenas, hay este evento, hay este encuentro, pero a veces también está la presión académica como también la presión del centro. Entonces yo creo que hay que articular esos espacios para generar más participación de los estudiantes. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tengamos esa participación voluntariamente. Uno ve o ha dialogado con estudiantes de otras universidades, dicen, bueno, nosotros tenemos estas actividades, tenemos esto programado y sobre esa, no sobre presión, sino como algo que se rige dentro de un grupo. Sí, digo, bueno, nosotros tenemos, ellos no sé, en el externado tienen, por ejemplo, un encuentro cada jueves, yo creo que es cada jueves, ¿no? Y mira que la participación de ellos es en gran cantidad, y mira que ellos son pocos para los estudiantes que para lo que nosotros tenemos, pero imagínate, ellos participan todos y no están presionados a algo de decir, no, me van a quitar la beca o me van a hacer esto, no, sino que ellos voluntariamente nace ese sentir de ser pertenecientes a grupos étnicos y dicen, bueno, nosotros tenemos la beca, tenemos este espacio acá, pero nosotros también construimos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros también nos falta como estudiantes esa voluntad de trabajar por fortalecer lo propio dentro de esta universidad. Es difícil, claro que es duro, ¿por qué? Porque también como existe esa estigmatización también de parte de la universidad de que nosotros seamos grupo étnico, Centro UR Intercultural y estemos aislados, entonces eso no nos permite como generar mayor participación. Un ejemplo, nos están invitando a un evento este 19,
estamos bajo presión porque están semana de parciales, de finales, entonces ¿por qué programar algo que de pronto muchos estudiantes quieren participar, pero estamos bajo presión académica, bajo presión del evento, bajo presión de tanto de pronto familiares, personales? Entonces yo creería que hay que ajustar esas cosas también para nosotros mismos, en el sentido de que, digamos, para el próximo año que se puede replantear las actividades y bueno, estudiantes, para el sábado tenemos, todos los sábados vamos a generar encuentros, no cada 8, sino cada 15 o cada mes, o bueno, no sé, pero esas actividades se las puede ir replanteando para que nosotros podamos estar participando todos. Somos más de 156 y siempre vamos los mismos a los encuentros o a las participaciones. ¿Eso qué significa? De que a veces los estudiantes quieren participar, hay otros que no quieren porque no les nace. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque solo les interesa la beca, pero hay otros que sí les interesa participar, pero otros no pueden por la parte académica, porque tienen otros compromisos laborales, bueno, en fin. Pero eso qué quiere significar de que nosotros tenemos que reestructurarnos desde el Centro UR Intercultural para así generar mayor participación. Yo creo que de acuerdo a lo que dice Carlos William es también, o sea, las directivas no son indígenas. Y siempre es como, lo que yo he podido percibir es siempre es el mismo grupo, está la de comunicación, está la de yo no sé qué, y como que siempre es una fecha cuando es un caos literal. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer un evento en finales de semestre? Del tercer corte todavía, por el primero va y viene, pero en el tercer corte me parece absurdo que nunca se tenga en cuenta las opiniones de los estudiantes, que es la razón de ser de este centro. O sea, ¿quién le da vida a este centro? Los estudiantes. Más allá de los estudiantes, ¿quién más le va a dar vía a un programa de interculturalidades en esta universidad? Pues no creo que aparte de los estudiantes alguien más lo vaya a dar. ¿Qué se puede hacer sin los estudiantes? Pues absolutamente nada. Entonces yo creo que también sí sería muy bueno en esa visión de futuro de este programa poder tener en cuenta más las opiniones de los estudiantes, porque esto es de y para los estudiantes, de y para los pueblos, llámese indígena, afro, bueno, no conozco mucho del pueblo afro, entonces me quedo hasta ahí. Frente a lo bueno, lo que yo he podido notar en lo corrido del semestre pasado y sobre todo es que, por ejemplo, antes yo nunca había visto una feria donde se pudiera incluir a estudiantes que tienen emprendimientos para hacerlos visibles dentro de los espacios de la universidad. Era algo que nunca se había visto. Sin embargo, este año se vio, pero no es tan visible todavía. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que la feria se hace cuando hay un simposio que tiene como la relación con el centro. Entonces, bueno, vamos a exotizar que si hay pueblos indígenas, que venga, la gente sí está tejiendo, la gente sí está construyendo, la gente lo uno al otro. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo he visto acá las ferias de la universidad en donde vienen las entidades bancarias y es como las actividades donde más estudiantes llegan, pero yo no veo una representación de los pueblos indígenas aún estando acá o de la comunidad afro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa articulación que no se da? Siempre es como cada uno pues construye desde su parte, pero no hay una integración que se pueda ver, digamos, no sé, yo soy muy observadora y soy muy crítica de lo que observo, entonces como que lo pienso de esa manera. La comunidad afro desde el inicio ha tenido una lucha contra la institución principalmente, y no solamente tiene que ver con algo del centro, sino que también tiene que ver con algo que viene de las directivas de arriba. Sí, es muy bueno que hayan personas afroindígenas en la universidad, pero la universidad no solamente puede usarnos como personas o como imágenes de promoción para promocionar alguna beca o algún evento, en el sentido de que sí, está bien que nos den visibilidad, pero la visibilidad no solamente se da a través de redes sociales, sino que también se da a través de permitirnos mostrarnos como somos, mostrar nuestra historia y no contar algo que se ha venido contando desde los colegios, desde la etapa de la esclavitud, y contar una historia que primeramente es errada y segundo, conmemorando días que no se deben conmemorar porque
no son días de lucha, son días de dolor para nosotros como población afro. Entonces, más que entender a la universidad o al centro, es lograr deconstruir espacios e ideas coloniales que están en el centro, como tal en la universidad y en la organización, en el sentido de que si no se toman el tiempo de realmente sentarse con nosotros, con la población afro, y preguntarnos qué es lo que queremos, cómo nos sentimos, cómo vemos el mundo, cómo vemos la academia, realmente no se van a lograr transformar espacios de aprendizaje y de aprender realmente sobre lo que significa pues, para nosotros ser afro. En el sentido de que la institución no nos puede meter a todos y a todas en una misma bolsa, porque tenemos ideas diferentes, realidades diferentes, costumbres diferentes, lenguajes diferentes, y si solamente se fijan en un grupo étnico como tal y planean tratarnos a todos como ese grupo étnico específico, van a tener problemas con nosotros, porque si nosotros no somos indígenas y los indígenas no son afro, y vivimos realidades diferentes. Y son cosas que hay que entender y hablar con sinceridad, porque no se puede seguir tratando este tema como un tabú, como algo de lo que no se puede hablar, de lo que no se puede decir. Entonces, hay realidades que hay que transformar, pero para transformar las realidades hay que empezar escuchando. Y es necesario que ellos nos escuchen y no solamente nos respondan a través de un post o de un video o de una beca adicional, porque realmente el problema no se arregla con eso. Se arregla primeramente escuchando y sabiendo qué es lo que realmente siente la población negra de la Universidad de Rosario. También creo que se están quedando mucho en intercultural en música y danza y comida, y yo siempre he dicho eso va mucho más allá. Tenemos investigadores y tenemos personas excelentes dentro de la comunidad que no necesariamente tienen que estar identificadas como música y danza, entonces como que bueno, tenés un potencial grandísimo y lo estás explotando en lo que vos crees que es una comunidad étnica. Y como decían mis compañeros, no es promocionar, es también decir, bueno, yo tengo un estudiante que es una persona afrodescendiente, una persona indígena, pero no se siente identificado con algunos espacios interculturales. Entonces, como que a no todas las personas de la comunidad étnica nos interesa, por ejemplo, asistir a un evento que el centro sea la música, pero sí nos interesa una actividad donde sea la investigación, por ejemplo. Entonces, también como dejar ese pensamiento de que como una comunidad étnica debe comportarse o debe representarse más allá de eso. Es como que no, yo no me siento identificada con la música, me siento identificada con otras cosas, pero sigo siendo una persona perteneciente a una comunidad étnica. Entonces también es desligar esos perjuicios de que como sos una comunidad étnica te tiene que gustar o tenés que representar, no es así. Entonces me parece también muy importante que también en el centro como que avivan esas ideas, es como que no, también es como que cómo nosotros queremos que la universidad entienda del centro que no somos solamente eso. Porque si nosotros le vendemos a la universidad solamente úsenos, entre comillas, para un evento, la universidad va a recibir esa imagen y decir, bueno, la única forma que yo puedo agruparte a esta actividad es de esta forma, y no. Entonces me parece también muy importante ese punto. Bueno, yo quería agregar algo a lo que dijo mi compañera sobre los funcionarios que no son indígenas, ya que ellos no saben bien cómo es la realidad de un indígena, el ser de un indígena, y nosotros acá en el centro, bueno, acá como estudiantes, sentimos la presión y más en el primer semestre de perder la beca y en las reuniones que se programan siempre hablan lo mismo y es como que a qué vamos a escuchar lo mismo. Es como que profundizar más en ese tema y más acompañamiento, que yo en lo personal no he tenido acompañamiento. Bueno, pues pensando en que yo siempre he criticado al centro porque no se tiene en cuenta la visión de estudiantes, siempre he considerado que debería implementarse un buzón de sugerencias, pero de verdad un buzón de sugerencias, donde cualquiera se pueda expresar de la manera que quiera, pero que exprese lo que realmente siente hacia lo que está pasando dentro del interior del programa.
porque no creo que sea la única que tiene inconformidades con el programa, ¿sí? El que uno pueda hablar libremente y no que sea una evaluación, a que te lleven a un espacio, venga, cuénteme su problema, porque es que a nadie aparte de uno mismo le interesa el problema que tiene otra persona, o por lo menos yo no soy así agresiva con la gente. Entonces, ¿cómo poder replantear el hecho de que sí se pueda tener un buzón de sugerencias o una oficina donde de verdad usted pueda ir allá y decir, vea, no me siento bien con esto, deberíamos hacer esto, o dejar un anónimo, una cosa que ayude a construir este programa, porque de críticas tampoco lo vamos a construir ni lo vamos a mejorar, pero de pronto sí pudiendo decir, expresar de cómo se siente, de cómo podríamos mejorar, yo creo que sí sería muy importante esa cosa de sugerencias. Y pues para poder también, de pronto, lo que dice la compañera es muy cierto. Acá se exotiza mucho lo que son los pueblos étnicos, o en la comunidad afro es su atuendo, pero nunca se habla de cuál es el trasfondo de esta población y cuál es el trasfondo de los pueblos indígenas más allá de danzas, de artesanías, de no sé, fortalecer la medicina. ¿Cuál es el trasfondo de eso y cuál es la lucha que realmente tienen los pueblos indígenas más allá de también decir, es que yo he trabajado con pueblos indígenas, es que yo conozco, es que yo he caminado? El hecho de que tú camines con un pueblo indígena no te hace un experto ante los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas somos muchos y todos tenemos una manera diferente de percibir el mundo. Entonces yo no creo que una persona que de pronto, que sepa, que haya trabajado con algún pueblo o algunos pueblos indígenas, ya se considere un experto frente a los temas o las problemáticas de los pueblos indígenas. Y para conocer ese trasfondo en los pueblos afro, en la universidad es necesario que ya el centro como tal tenga la capacidad de preguntarle a nuestro grupo AfroR qué es lo que queremos. ¿Por qué? Porque entiendo que es difícil para una persona que no es afro intentar explicar o conocer o hablar sobre los temas afro, pero para eso siempre hay una solución y tenemos un grupo muy bien formado, muy fuerte aquí en la universidad que se llama AfroR y que puede ser el punto esencial o el aliado esencial para que podamos de una vez por todas realmente transformar la universidad, la academia, los procesos, porque hay que partir hablando del conocimiento. ¿Y cómo hablamos del conocimiento si no tenemos pues, la raíz, si no tenemos la ayuda, los contactos? Entonces, lo que recomendaría es que volteen a mirar un momento a AfroR, le den el lugar que se merece y que realmente sepan que para tratar los temas afro, nosotros como AfroR somos la mejor opción. Si quieren hacerlo de una manera buena y fiable, tanto para nosotros como para ellos mismos. Bueno, pues desde mi aporte, yo la verdad pues agradezco al Centro UR, más que todo a la profe Ángela, porque pues, me ha permitido generar esos espacios que a veces son de investigación y que los he podido llevar a la comunidad, ¿no? Primero quiero empezar desde esa parte. Eso sí, esos temas de fortalecimiento que uno tiene, pues uno le permite como visibilizarse dentro de la universidad, dentro del programa y también dentro de mi comunidad, ¿no? Eso sí, no voy a dejar de lado porque pues eso me ha permitido como mostrar las habilidades que como ser camcha, o sea, yo las puedo explotar, ¿no? Desde mis conocimientos, y eso pues me permite como ir aprendiendo, fortaleciendo y retomar muchas cosas que a veces he olvidado, pero que también las puedo ir fortaleciendo cada día. Yo siempre vengo en esa lucha constante y me he sentado a hablar con los directivos, inclusive pues nos hemos sentado desde que nosotros tengamos nuestro propio espacio, ¿sí? Podríamos llamar Maloca o lugar de encuentro dentro de la universidad. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos como que ir a un salón donde tengamos las sillas que son netamente occidentales, sino que nosotros tengamos ese propio espacio de encuentro, ¿sí? A través de que nosotros, por ejemplo, el pueblo Kamsa lo llamamos desde la tulpa o el Shinyak, desde ese sentarse a conversar, ¿sí? Todo eso creo que es bien importante para los pueblos indígenas, no sé para el pueblo afro, pero es bonito porque nosotros nos sentamos, conversamos, tenemos las cosas que son o nos distinguen como pueblos indígenas.
Porque si ustedes se ponen a ver, aquí nosotros no tenemos un lugar propio de nosotros. Nos toca pedir un salón y nos toca hacer un protocolo para pedir un solo salón y que nos presten por 1 o 2 horas. ¿Y eso crees que eso es bueno? No, eso es malo porque nosotros tenemos que regirnos a un espacio que toca solicitarlo, que nos facilitan el salón y a veces no, entonces eso también es algo muy difícil para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos un espacio, por ejemplo, La Maloca, digamos aquí en la universidad, ¿no? Entonces, sí, listo, va a haber el encuentro tal, nos vamos a reunir en La Maloca, vamos a estar ahí, conversamos, y a veces no solo para reunirnos, sino que también es para ir a encontrarse con nosotros mismos. Por ejemplo, si acá el compañero dice, no, yo me voy a ir a La Maloca, me voy a ir a sentar, voy a ir a, no sé, voy a ir a mambear o me voy a hacer esto, ¿sí? Eso se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque está en el sentir de uno mismo. Pero si nosotros no tenemos el espacio, si vamos a hacer un ejemplo, una armonización en este espacio, pues ya están los detectores de humo, están, bueno, muchas cosas, ya que viene el de seguridad, le dice, no, que usted no puede fumar, que usted no puede mambear, eso es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos o no contamos con el espacio, entonces creería que hace falta ese lugar donde nosotros podamos sentirnos como pueblos indígenas. Sí, que no estemos pidiéndole permiso a alguien, sino que nosotros ya tenemos el lugar y podemos ir a realizar nuestras actividades como pueblos indígenas. Creería que de mi parte sería eso, fortalecer y tener nuestro espacio propio. Y lo otro también, yo creo que frente a lo netamente académico, yo creo que el programa como tal debería crear un espacio de educación intercultural. ¿En qué sentido lo digo? Porque, por ejemplo, dentro del tecnicismo de los académicos hay palabras que, por ejemplo, cuando yo estaba en primer semestre, había palabras que yo no entendía. Y no se tiene en cuenta, digamos, esa manera de ver el mundo, de educarse desde el occidental, únicamente desde el occidental, pero no desde los pueblos étnicos, o yo no sé cómo sea en el pueblo afro, pero por ejemplo en los pueblos indígenas, la educación propia, ¿cierto? Desde dónde se construye la educación, no se construye necesariamente desde un aula de clase donde alguien te habla de un autor que usted no sabe ni dónde nació, pero ¿por qué no ponerse, digamos, también a capacitar a los profesores para que, más allá de decir hay estudiantes indígenas, es un lenguaje que también se adecue a las necesidades de pronto estudiantes que vienen de lugares o que estudiantes que, o sea, digamos que el español es un reto inmenso para los pueblos indígenas, al menos para los que hablan la lengua materna, y es algo que la universidad no tiene en cuenta. O sea, esas particularidades dentro de la educación superior no se tienen en cuenta. Bueno, ¿qué está pasando con la educación intercultural? Porque yo te enseño, tú me enseñas, y hacemos un tejido en conjunto, pero es algo que no se ve aquí. Pero, por ejemplo, para el tema de becas, cuando se hace la postulación, yo creo que hay que ser un poquito rígidos, ¿no? O sea, uno se da cuenta de que, por ejemplo, como pueblos indígenas, nosotros, o sea, cuando a mí me hicieron la prueba, cuando yo aspiré a este espacio, yo venía ya de un proceso, ¿sí? Mi proceso era ya con la comunidad, tenía estas cosas, venía fortaleciendo la lengua materna, venía fortaleciendo territorio, el aspecto político, todas esas cosas, ¿no? Entonces uno en esos, pues los profes que hacen la entrevista, pues creo que tienen esa visión general, ¿no? Pero si nos damos cuenta hay muchas personas o muchos estudiantes que solo les interesa la beca y llegar a estudiar nomás, ¿no? Pero siempre y cuando ya llegan acá a la ciudad, llegan al programa, pero se curan de estar participando, digamos, de estos encuentros, de estos conversatorios. Creería que cuando se hace la postulación hay que ser un poquito más rígidos, en el sentido de que, digamos, ver qué procesos lleva dentro de la comunidad, si se está fortaleciendo la lengua materna, o si no ha aprendido a hablar en la lengua materna, cómo yo puedo ir fortaleciendo ese espacio, y después de aquí a finalizar mi carrera académica, pues cómo voy a contribuir a mi comunidad, porque muchos estudiantes dicen, no, yo me quedo en la ciudad y ya no voy a volver al territorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esos aprendizajes propios? Entonces los estamos dejando a un lado.
Entonces creería que es bien importante cuando se hace el fortalecimiento de de la beca, cuando se hace la postulación, que sean un poquito más rígidos, que nos pregunten a nosotros como pueblos indígenas. No nos van a decir que un nombre propio están esos estudiantes, no, pero decir, bueno, para el pueblo Misak, por ejemplo, ¿qué podemos preguntar o qué podemos hacer para que en la entrevista nos den a conocer qué procesos llevan o qué saben de su comunidad? ¿Sí? Porque una cosa es escribirlo y tenerlo técnicamente, pues yo me lo puedo aprender. Pero pues si verdaderamente está en el sentir, como decimos nosotros desde la Inanocan, o sea, si está desde el corazón, merecer ese espacio, y yo voy a contribuir a mi comunidad con la carrera académica y con el fortalecimiento de lo propio en la universidad o en el centro intercultural. Entonces ahí nacería, pues, o sea, como una sugerencia más, decir que hay que replantear ese tema, decir, bueno, vamos a ser más rígidos en el cuanto a los aspirantes, ¿no? De que van a llegar, les van a decir, bueno, vamos a preguntarles a los que están en la universidad qué podemos hacer para preguntarles a los nuevos becarios para ver si pueden aspirar o no. Ya, en esos casos, digamos, doy un ejemplo mío porque yo al principio pensé, doy un ejemplo con la Universidad del Estado, que ya tiene que saber la lengua materna, o hay un cierto periodo donde uno puede aprender la lengua materna. En el caso, yo pensé en la Universidad de Rosario, solo me preguntó más aspecto cultural que, digamos, ni siquiera me dijeron si sabía mi lengua o no sabía mi lengua. Pero, digamos, yo desde el anterior año he estado así aprendiendo con sabedores, con, digamos, nuestras batadas, nuestros bacops, nuestros usos y costumbres. Entonces, ojalá, digamos, que no a todos los de UR Intercultural no sea como una obligación, sino algo como dice el señor Carlos William, por Aymara Dotán. Entonces, que sigan fortaleciendo. Yo al principio, digamos, no sabía tanto. Después, poco a poco, y ya, obviamente uno al principio como que no, que pereza, no sé qué, pero al final les sigue gustando. ¿Por qué? Porque vienen desde nuestros ancestros y eso no hay que perder. Y eso. O sea, a mí me parece importantísimo lo que están diciendo acá. Claro, eso es un aspecto y una visión de la comunidad indígena, ¿no? Pero a una comunidad no le vas a venir a preguntar lengua, o sea, lastimosamente la perdemos hace mucho tiempo por la misma dinámica de colonización. Pero me parece importantísimo sobre la región pacífica. Yo creo que una pregunta clave que debe estar, así hoy no nazcas en la región pacífica, es, bueno, ¿y cómo hacemos para que la economía, por ejemplo, propia a través del biche, que es nuestra bebida ancestral, surja? Porque para nadie es un secreto que la región pacífica está pasando por unas crisis económicas horribles que se deben a todas esas actividades derivadas de la colonización. Entonces, como que cómo nos adueñamos de esa región y cómo hacemos como que de acuerdo a los conocimientos que aprendamos acá, de verdad nazca esa región y surja con toda la riqueza mineral y cultural que tiene. Entonces me parece que hay que ser muy selectivos de acuerdo a las preguntas que hacemos, porque me parece importante lo que dicen los compañeros, es como que listo, no es que sea una obligación, es que de verdad el estudiante muestre ese interés, porque listo, yo soy una comunidad étnica, ¿cómo la fortalezco? No tiene que ser necesariamente desde un punto, pero como con lo que yo quiero hacer la fortalezco, me parece importantísimo. Puntos por parte de las becas, ojalá se diera la oportunidad, digamos, a otras comunidades, porque yo digo, ¿cuántas comunidades? Son más de 115 pueblos. Ajá, 115, salen de 105, 115. Y ojalá se dieran a otras, bueno, más oportunidades a otras comunidades, porque pues, digamos, yo de la comunidad Kamsha, pues muy alegre. Solo hay canchas. Exacto, doy un ejemplo. Doy un ejemplo, pues obviamente a mí me gusta ver actos de mi comunidad, pero pues se daría bueno que comunidades también afros, de la comunidad también de la Orinoquía, que tienen que dar más oportunidades a ellos, porque digamos doy un ejemplo de un caso de un amigo que es del Paupés y que solo, digamos, de su comunidad solo hay uno. Sí, una solo soy yo. Mapara, bueno, de cierta comunidad. Entonces, ojalá Intercultural se busque
a ciertas comunidades que no saben sobre este tipo de becas. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Que estamos acá por una beca, no porque tú eres de un pueblo indígena, sino porque tú o tienes una relación o eres filial a una organización que es la veedora de estas becas, que es la UNIC. ¿Qué pasa? Que si usted es un pueblo, si usted es guayú y usted es de una organización que de pronto no es filial o no es reconocida por la UNIC, ya es una barrera. Entonces también repensarse por qué se tiene que limitar el acceso a la educación solo a algunos pueblos por la representación de una organización. Si la educación debería ser para todos. Bueno, hay muchas personas que se vinculan, ¿no? Tienen harta relación, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que llegan a primer semestre y, pues no hay esa interacción, ¿no? Decir, bueno, pues queremos que, digamos, con el decano, la decana de tal facultad, ¿sí? Queremos como que nos vinculen más de participación. Entonces, creía que, pues, sí generar esos espacios de aprendizaje, de integración dentro de la universidad. Pues más allá de decir, bueno, usted es indígena o no, pues sin estigmatización, pero pues sí vincularnos más, ¿no? Como un consejo. Pues yo creo que el hablar la lengua materna no debería ser una limitante a que si yo ingreso. Porque también entender los contextos donde uno se, por ejemplo, yo no hablo la lengua materna y que yo hablo fluido, pero hay cosas y yo te hablo de mi pueblo, pues lo que yo sé y lo que me han dicho mis abuelos, mi papá y mi mamá, pero eso no, o sea, el hecho de que yo no hable la lengua no significa que yo no tenga procesos, ¿me van a entender? Entonces no debería ser una limitante el hecho de que tú hables o no la lengua materna, pero sí que te identifiques con las luchas y las necesidades de su pueblo o de los pueblos indígenas. Porque más allá de uno pensar en lo individual, como pueblos indígenas tenemos que pensar siempre en lo colectivo. Y como pueblo afro, yo también. Entonces, como que no sea una limitante solo hablar la lengua, pero sí identificarse con las necesidades y ese compromiso de realmente tejer en pro de los pueblos étnicos y que también dentro, digamos, de esos espacios de selección de estudiantes para la beca, pues que pudieran estar personas presentes de esos pueblos para que pues puedan dar una visión de lo que realmente, digamos, es necesario o de lo que sí debería ser aceptado, porque pues están entrevistando profes que de pronto no conocen el contexto de los pueblos étnicos que de pronto se presenta un chico, una chica afro, bueno, que una persona afro que es en la universidad y que está teniendo procesos, pues pueda también vincularse como a esas entrevistas para poder dar una visión de que sí puede funcionar o de pronto todavía tiene que seguir caminando la palabra para poder lograr como entrar a la universidad. Claro, pues obviamente está eso, ¿no? De que los procesos que se llevan dentro de la comunidad, ¿no? Pues lo que les comentaba, por ejemplo, cuando yo me presenté, yo me acuerdo que la entrevista me la realizó el profe Bastian, y yo hablé de lo que pues yo he venido construyendo, ¿no? O sea, no me limité a decir, bueno, yo sé de lengua materna, yo sé de territorio, yo sé de política, sino yo hice una visión más general. Porque una cosa es a veces, listo, participar en una fiesta, bueno, en este caso, en una fiesta grande, en un evento comunitario, pero pues hace falta como esa interacción con los mayores, con las mayoras, que tienen otro concepto de territorio, de cultura, también sentarse con los jóvenes, con los niños, con los padres de familia, y ahí uno va generando sus aprendizajes. Obviamente para los otros pueblos indígenas, pues están apenas en pro de recuperar la lengua materna, y eso es bien difícil, y uno entiende esas cosas que a veces dentro del programa, pues obviamente no van a preguntar, digamos, de su lengua, redacte un texto así, no, pues obviamente no. Pero sí esos procesos que a veces en la entrevista, pues como te digo, a veces uno se lo puede aprender de memoria y dice, no, yo vengo hago esto, pero en realidad se está aplicando, en realidad estás trabajando en pro de tu comunidad y no en solo de la comunidad, sino con diferentes comunidades. Creería yo que hace falta como esa participación de nosotros como estudiantes dentro de una entrevista. Claro, tampoco ser o sea, ser bien parcial, ¿no? Decir, bueno, pues si yo lo conozco, lo distingo, pues obviamente pues no va a decir, ah, no, sí, esta persona es eso, no, pues digamos, vamos a preguntarle, dice, esta
persona lleva este proceso, ha trabajado en la comunidad, se ve que pues, se le interesa participar, se ve ese interés por la comunidad, entonces ahí creería que se está generando mayor participación, como lo decía Google, ¿no? Se limita a que se pierda ese interés, o sea, se pierda un cupo de una persona que se ha hecho proceso por otra persona que de pronto es familiar de este o familiar del otro, o si este es conocido, si no hago entender, entonces ahí se está limitando a perder el cupo de una persona que verdaderamente le interesa. Ahora bien, no tampoco es culpa de, digamos, ni de los entrevistadores, ni de la universidad, ni del centro, sino también es culpa de nuestras autoridades en los territorios. ¿Por qué? Porque a veces la convocatoria es de manera general, pero a veces las autoridades se limitan a decir, ah, no, es que nosotros no pertenecemos a la UNED, no pertenecemos a esta organización, nosotros somos independientes o nosotros no, que esas becas no se van a dar, que eso es lo porque a mí me pasó, cuando yo me presenté me dijeron, no, es que uno tiene que tener plata para llegar a estudiar allá, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Pero en la realidad uno se viene a enfrentar a otra cosa, pero si no le interesa por lo comunitario, obviamente pues lo va a realizar. Pero entonces las autoridades también tienen que ponerse en esa tarea de la convocatoria de hacerla abierta, de motivar a los jóvenes, a los que están en las instituciones, a los que aún no han podido acceder a la educación, de motivarlos, decirles, vengan, hagan, realicen, hagan este proceso. Porque eso es lo que falta en mi comunidad, yo lo hablo desde mi comunidad, ¿no? De que esté una persona delegada y le decir, bueno, ese es el proceso, y los motive, los invite, llegue a los colegios. Obviamente también es responsabilidad de nosotros estar en la motivación, pero las autoridades tienen que enlazarse con nosotros, con los estudiantes que estamos ya dentro de un espacio universitario, ¿sí? Para generar que las convocatorias se amplíen. Yo creía que si nos ponemos a pensar de una comunidad asisten muchos y hay una motivación y hay una convocatoria más abierta dentro de los territorios. Yo siento que también hay una falencia bien grande frente a la veedora de estas becas que es la amiga, o sea, las cosas como son. En lo corrido de este año yo no he visto acompañamiento por parte de la Consejería perdón, de Educación, que es la que permite estos espacios de becas en universidades privadas. ¿Qué pasa? El programa está ya como una ramita de la universidad, pero ¿dónde está la incidencia de la organización que está haciendo todo esto posible? O sea, solo está de nombre, pero ¿dónde está su acompañamiento? Porque tampoco veo que se integre digamos, el programa como tal frente a una organización que está, entre comillas, haciendo que los pueblos indígenas se estén educando en lugares como este espacio de universidad privada. O sea, no hay tampoco un acompañamiento que uno pueda decir, pues tengo un respaldo, o sea, si uno tiene un respaldo o es de sus papás o las personas que vienen de sus papás, yo no, pero tengo un respaldo de alguien más, es mi autoridad, pues mi organización, o son mis papás, pero ¿qué pasa con la organización que está dando estas posibilidades a seguir tejiendo conocimiento intercultural? No se está dando. Diversidad étnica y fortalecimiento cultural. Fortalecimiento, cultura, identidad. Lucha y resistencia étnica.